Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Un placer tenerlos ambos acá. Voy a empezar livianito. Charlamos ya con Ricardo, con Martín, que es un amigo y un compañero hasta hace poquito. ¿Podemos evitar una crisis macroeconómica así como estamos? Yo pienso que hemos vivido situaciones de un empeoramiento progresivo como el que probablemente asistamos en los próximos 2 años. Basta recordar el 52 al 55, por ejemplo, un proceso de la historia con una brecha que llegó a ser del 200%. Sin que necesariamente, le pido disculpas por la voz, sí, pero estuve con un día muy exigido de actos y no estoy llegué con lo último que me queda. Y así creo que va a llegar el gobierno, con ese mismo esfuerzo final, pero no veo una ruptura, el Rodrigazo que algunos temen, o una situación caótica. Lo que sí temo, más que por la economía en sí, es por la política. Me preocupa muchísimo lo que planteaba Johnny más temprano. ¿Qué pasa en la interna política del propio gobierno en un escenario como el de las PASO? Digamos, lo que ya vimos, esa semana de pánico donde uno no sabía si volaba la institucionalidad por el aire, eso sí me preocupa, porque eso puede acelerar una crisis económica y social en Argentina. Ricardo, usted tiene sobre sus espaldas algunos temporales. ¿Y este? ¿Qué se viene? Este es delicado en varias dimensiones. O sea, primero la caída de reservas, que ha sido muy seria, sobre todo en los últimos meses. En segundo lugar, esta idea de que lo que faltó fue emitir más y gastar más. O sea, nosotros tenemos desequilibrios ya muy grandes. Es como yo le dijera, no se lo vaya a tomar a mal, que usted es alcohólico, por favor, un Johnny Walker, un Johnny Walker para que haga el tramo final. Claro. Entonces, digo, un mal diagnóstico de los problemas, una situación que era difícil, es difícil desde hace varios años. Argentina está estancada desde hace muchos años, tiene problemas de bajo crecimiento desde hace muchos más años, tiene un problema de muy baja inversión. Esos déficits enormes le quitan ahorro a la inversión, y cuando no le quitan ahorro le generan una expansión monetaria. Es decir, ese diagnóstico, esa narrativa que hay que tener, el gobierno no la tuvo desde el comienzo. Acuérdese usted del episodio notable cuando decía, vamos a bajar los costos de la LELIQ y le vamos a dar a los jubilados. Y nunca hubo tanta LELIQ, nunca se endeudó tanto el país como ahora. Y nunca ajustaron tanto a los jubilados. O vamos a combatir los especuladores, y en realidad han hecho de la bicicleta financiera una manera de financiar el déficit. Fíjese los errores. Si hay un error que fue clásico de la primera época del kirchnerismo, fue bloquear las exportaciones de carne. Sí. Destruimos uno de los sectores que más empleo, más valor agregado. Es un sector de un potencial inmenso y de un impacto en todo el país enorme, donde tenemos ventajas. Lo están haciendo de nuevo. Bueno, esa experiencia nos hizo perder 25% del rodeo ganadero, perder los mercados, destruimos los frigoríficos, hicimos un desastre. Luego, con un esfuerzo enorme, todo eso se reconstruyó en condiciones que son muy favorables hoy. O sea, el mundo demanda mucho nuestros productos, ¿y qué se les ocurre hacer? Se les ocurre volver a destruir. Entonces, perdón, vuelven a hacerlo el cepo de la carne, vuelven a los precios congelados, bueno, vuelven a la ley de abastecimiento. Ahí viene la otra experiencia. Si algo ha probado la Argentina es que con los controles de precios no funciona. Y volvemos a eso como una... Yo no sé si usted se acuerda de los relatos que había de las tribus indias, que había un brujo. Sí, los médicos brujos. Que el brujo hacía una serie de pruebas a ver si llovía. Si le daba la correlación, sobrevivía, y si no, se lo limpiaban la luz. Pero a ver, es decir, no se puede pensar el problema que tiene Argentina sin un programa integral. Que no es solo económico, es un programa institucional. Entonces ahí le pregunto a ustedes los que le preguntaba y charlábamos en la mesa política. ¿Se le acabaron los trucos al populismo? Porque, ¿qué digo?
todo lo que hagan fuera de lo que ya están haciendo o repitiendo de lo que ya hicieron, no va a ser kirchnerismo. Digamos, no va a entrar en ese relato. Pareciera que tienen una limitación conceptual, intelectual. Por ejemplo, es su límite. Ajuste no, de ninguna manera. No, pero más que ajuste, el truco empobrece. Esto es lo que hay que aprender. El truco empobrece. El truco venezolano. Fíjese usted la experiencia esta. En el mundo, por distintas razones, los precios de la energía han subido enormemente. Sí. Eso debería ser para un país como Venezuela, que tiene muchos 11.000 o 12.000 barriles por habitante, o sea, tiene aproximadamente $1 millón. Debería ser como la soja para nosotros. Una noticia increíble, increíble. Sí. Sin embargo, Venezuela no la puede aprovechar como Qatar, como Kuwait, como Arabia Saudita. ¿Por qué no la puede aprovechar? Porque ha diseñado un régimen económico, social, institucional que no hay viento favorable. Claro. Con Maduro no hay viento favorable. Hay ese tótem, esa fantasía del Ministerio de la Felicidad. Yo a veces tengo miedo que creen el Ministerio de la Eternidad. ¿Usted se imagina si vive eternamente? Lo quisieron crear, Ricardo. El intento de Cristina era el de estar para siempre, inclusive reformar la Constitución. Bueno, pero yo quiero abordar, aprovechar esta instancia que los tengo los dos. El otro día charlábamos en on y en off, después del programa de Voces con Ricardo. Estábamos charlando sobre la seguridad jurídica, estábamos charlando sobre la Corte Suprema, y yo me tomé de un concepto de Ricardo, que lo hago mío ahora, porque estoy convencido de que viene por ahí, que la Argentina va a necesitar una revolución capitalista. Una revolución del capital, de que vengan capitales, que el argentino confíe su propio capital. Ahora, vos propusiste, tu propuesta de atarle las manos al Banco Central. Yo, cuando vos la presentaste, dije, está muy bien lo que hace Martín, pero ¿cómo convencemos a un tipo de afuera de que así como se las atás, mañana nos damos vuelta y se la desatamos, como ha ocurrido históricamente en la Argentina? Argentina tuvo una experiencia populista dramática en la primera parte del siglo XIX. Y eso hizo que cuando Alberdi diseñó las instituciones de la República, ex profeso le quitara al Poder Ejecutivo las 4 facultades más importantes en economía. La facultad de emitir deuda, la facultad de emitir moneda, la facultad de fijar impuestos y la facultad de determinar los gastos. Las 4 facultades se las retiró y se las dio ex profeso al Congreso. En el régimen, en el diseño constitucional de Alberdi, Argentina no era presidencialista. Las distorsiones fueron las que generaron ese régimen presidencialista que tenemos hoy. Y lo dijo en un libro que escribió en el año 62, Alberdi, en 1862, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación. Alberdi explicó por qué, dijo en sus palabras, porque aprendí del absolutismo y de la suma del poder público del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Juan Manuel de Rosas. Y es el propio peronismo el que construye esa línea histórica, sí. San Martín, Rosas, Perón. Sí. Ellos mismos se hacen, creen en esa línea histórica. Bien, pero vos se lo podés explicar internamente. Ahora, al tipo que está afuera y ve que el no peronismo es una discontinuidad provisoria. Al tipo que está afuera le quiero mostrar que somos Chile, que somos Perú, que somos Colombia, que somos Uruguay, que somos Bolivia, ¿querés? Que somos Paraguay. Bueno, pero para eso hacen falta años, décadas, o en todo caso lustros, de una convergencia política de distintos partidos en el poder. Tomemos la experiencia peruana. No hay atajo. No hay atajo. O sea, la confianza... Argentina... Vamos a otro concepto, dado que usted me absorbe los conceptos, va a otro más, que es, Argentina necesita confianza. En todo caso, dígame, ¿qué es una revolución capitalista? Pero déjeme ir a la confianza. La confianza es la credibilidad en sus propias instituciones. Como muy bien la describió Martín, esas instituciones que le dan al Congreso un peso muy fundamental y crean un equilibrio de poder. Y esa confianza de que no tenemos un ladrón estacionario, que es que el Estado nos va a robar. Es decir, la idea de que el Estado no tiene límites, que el Estado está
para dar la felicidad. Imagínese qué disparate. La felicidad es si hay un atributo que es psicológicamente individual, es la felicidad. Sí. Yo no le puedo crear felicidad, o sea, es una cuestión de actitud personal. Pero digo, pero hay una esta parte cuestión, importante de la población que no lo hay cree. atajos, no hay atajos. ¿Qué quiero decir con esto? No, la Argentina no va a crecer y no va a cambiar porque vengan de afuera. Vamos a cambiar nosotros, vamos a tener que ser serios, austeros, responsables. A medida que consolidemos ese esfuerzo, habrá más confianza, habrá más... Ahí cuando usted y dice ahí hay medida, oportunidades. Perdón. Usted dice a medida. ¿Nos da el tiempo o tenemos que hacer shock? No, bueno, pero... Porque, perdón, Cambiemos se consumió 4 años de gradualismo. No pudo ser. El mundo nos abrió crédito 2 años y en 2017, final de 2017 dijo Argentina no cambia. Pero hay dos cambios no fundamentales. Hay dos razones, hay dos cambios fundamentales. Primero, primer gran cambio. Cambiemos hoy es mucho más amplio. Está Ricardo, está un sector liberal importante de la Argentina. Los partidos políticos que forman Cambiemos son mucho más fuertes. Hay un radicalismo mucho más potente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Segunda gran diferencia, son 3 las diferencias. Segunda gran diferencia, vamos a tener mayoría en las cámaras. Nunca un gobierno desde el regreso a la democracia no peronista tuvo mayoría en las cámaras. Tercero, estamos empezando en esta elección a construir un cambio cultural en la Argentina. Estamos contando cada una de las reformas como las está contando francamente Ricardo. Tal vez si viene un analista político le diría a Ricardo, mirá Ricardo, no digas lo que estás diciendo, pero Ricardo es una persona honesta y dice, como siempre lo dijo, lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. Somos muchos los que estamos en la misma sintonía contándole a la gente cuáles son las reformas que hay que hacer en materia monetaria, en materia impositiva, en materia laboral. De vuelta, de shock. ¿Están preparados o están preparando? Las condiciones dadas para que esas reformas comiencen sin dilaciones cuando empiece el nuevo gobierno. Pero lo que decía Ricardo es cierto. A Perú o a Israel, que son 2 experiencias muy interesantes en materia de recomposición de la confianza monetaria, les llevó entre 8 y 9 años que la gente vuelva a hacer contratos en sus propias monedas. Ahora en Perú, esa confianza, esa consolidación logró que gane un candidato de extrema izquierda, completamente nacionalizador, pero que lo primero que diga es, al Banco Central no lo voy a tocar. ¿Cuánto dura el congelamiento? ¿Cuánto dura el corto plazo del ministro del secretario Feletti? Mire, yo creo que la tensión que hay entre el plan Platita, como hay un colega mío, Miguel Ángel Bruda, que le dice Platita y Piñata. Sí. Ese plan no es razonable, o sea, es como si usted inflara. Pero no está destinado ni a usted ni a mí, está destinado al público que perdieron. Pero fíjese lo que ocurre. La gente forma expectativa del futuro. Todo eso que usted ve, lo ve el ciudadano común. Entonces empieza a cubrirse y lo ve el empresario común. Todo el mundo se cubre y probablemente los anuncios que hacen son más nocivos para ellos desde el punto de vista electoral que haberse comportado correctamente. Si ellos hubieran aceptado la derrota objetiva, se hubieran cohesionado y hubieran salido a competir diciendo hay cosas que mejorar, le hubiera ido mucho mejor que en ese desparramo que hicieron y con esa consigna que lo que había que hacer era prostituir a la población. Si le ponemos platita no ven la foto. Bueno. Es ese concepto, Pablo, es terrible o sea, porque degrada a la ciudadanía. ¿Ustedes están confiados en que su base electoral, la base electoral del oficialismo, va a sentir que la están prostituyendo con el plan Platita? Yo creo que hay un impacto de esa naturaleza. Fíjese que las encuestas no mejoran por eso. Y además hay un nivel de conciencia. Estos 2 años, en los sectores sociales más postergados del país, cuando usted corta la educación, hace un daño a todos. Pero la capacidad de reemplazar el asistir a clase en los sectores de más posibilidades es mucho mayor que en los sectores de menos posibilidades. El daño educativo, el daño en sanidad. ¿Usted cree que alguien se va a olvidar de lo que pasó? Yo creo que no. Les voy a preguntar a la vuelta si están preparados para fiscalizar.